control glucémico intensivo versus el convencional. ¿Qué se demostró? Que con tratamiento intensivo se disminuía todas las complicaciones microvasculares en 25% con un P de 0.009, o sea, contundentemente, hacer un tratamiento intensivo baja las complicaciones microvasculares. Lo demostró el estudio UKPDS. Pero cuando se fueron a la mortalidad, bajaba el infarto de miocardio en 16%, pero el P era 0.052, o sea, por 2 milésimas no era significativo. De manera que entonces, ¿qué significaba? Que el tratamiento intensivo solo tenía impacto microvascular, no tenía impacto macrovascular. Pero no se quedaron contentos con eso. Además, enseñaron que en diabetes no solamente hay que controlar la glucosa, hay que controlar la presión. Vean ustedes, el control de la presión baja casi a la mitad el riesgo de accidente cerebrovascular y en forma estadísticamente significativa. ¿Ok? El manejo de presión arterial baja el infarto y miocardio. O sea, manejo de presión arterial es importantísimo, no solamente de glucosa. ¿Ok? Sí. El debate que necesito avisar a mi compañero de que ya se pasó la lista de asistencia por el grupo. Ay, ¿por el grupo de WhatsApp? Bueno. Se cierran 10 minutos. Ya, entonces, Como que no es muy buena idea pasarlo por WhatsApp, al considerando final que hay del gente que no estudio puede estar en KPDS, su casa. se hizo el estudio controlando glucosa, pero controlando presión arterial también. O sea, había un grupo que tenía un control más intenso de presión arterial y otro grupo menos intenso, con menos objetivo, para esa época. ¿Cómo? Obviamente, o sea, era un grupo donde se intervenía con drogas y el otro grupo en el cual se intervenía pero con lo que era clásico. Antes solamente se manejaba dieta y ejercicio, no se usaba mucho medicamento. Entonces este estudio es el que demuestra que diabéticos tenían que usar pastillas. Es que para el mundo siempre, para cualquier persona es difícil usar pastillas. La gente nadie quiere usar pastillas. Todo el mundo dice, doctor, ¿cómo usar tantas pastillas? Me hace mal al hígado, a la gastritis. ¿No han escuchado ustedes a su familia, amigos? O sea, eso es algo que tenemos metido en la cabeza. Y es algo que es difícil de erradicar. Los ingleses lo lograron haciendo un estudio. Nosotros no hemos hecho nada, pero leemos siquiera lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron para demostrar si es que realmente había impacto en haber hecho un control inicial de la glucosa y de la presión? ¿Quién es? Hicieron un Ni siquiera le vi la estudio de cara. seguimiento, un 10-year follow-up. O sea, ya no era el estudio UKPDS, sino era un seguimiento de los estudiados. Los que habían sido estudiados lo siguieron durante 10 años. Y esto acabó recién en el año 2008, imagínense. O sea, fueron seguidos y observados 10 años. ¿Cuál fue el objetivo? Determinar si el beneficio microvascular se mantenía a los 20 años y determinar a largo plazo el efecto sobre la complicación macrovascular, o sea, sobre el infarto. ¿Ok? Ese era el objetivo. Y ahí está lo que ocurrió. Vean ustedes. En el infarto y miocardio, a los 20 años, o sea, porque hasta acá era el estudio KPDS, no fue significativo. Pero en la observación a los 20 años, algunos llegaron a 25. Comparando tratamiento convencional contra sulfonilurea e insulina, el P fue 0.01 a favor del tratamiento. Vean, se fue separando la curva a favor del tratamiento intensivo. Y más todavía con metformina. Vean cómo se separa con metformina. Por eso que metformina es la número 1. O
sea, la protección que da metformina a largo plazo es mucho mayor. Por eso cuando un diabético le pregunta, ¿cuánto tiempo voy a tomar? Tiene que decir que va a ser de por vida. No es 5 años, 10 años, es de por vida, porque vean cómo lo protege y en forma estadísticamente significativa. O sea, tuvieron que pasar 20 años para que se demuestre el impacto macrovascular. El impacto micro se demostró en 10 años. El impacto macro se demostró en 20 años. Por eso se habla de una memoria metabólica. O lo que en inglés le dice legacy effect, el efecto legado de la terapia glucídica. Vean ustedes, la enfermedad microvascular fue significativa en 97. El 2007 siguió siendo significativa, o sea, se mantenía el impacto micro, pero el impacto macro no fue significativo por 2 milésimas el año 97. Recién el año 2007 fue significativo. ¿Se dan cuenta? O sea, eso significa que hay un efecto de legado, ¿no es cierto? Un efecto de herencia o un efecto de lo que se llama memoria metabólica, el tener un buen control inicial para ver recién los efectos a los 20 años. Eso es memoria metabólica. ¿Ok? Por eso es que hoy en día ustedes se supone van a ser médicos que con estos conceptos tienen que quitarle la idea a la gente de que es malo mucha pastilla, que por qué me voy a poner insulina, que me produce gastritis. O sea, los ingleses para lograr esto obviamente le tuvieron que dar un lavado de cabeza a su gente y ya que se olviden de que era malo mucha pastilla, que me va a producir gastritis, que el hígado. Mentira, nada de eso ocurre. Obviamente que es fastidioso, yo creo que sí, ¿no? Cualquiera que tome un tratamiento crónico es fastidioso, porque tienes que estar todos los días tomando tu pastillita. Eso es un fastidio. Pero en conclusión, los beneficios microvasculares persistieron a pesar de la pérdida temprana de las diferencias de las glucosiladas entre los grupos en terapia intensiva y convencional. Y se demostró después de 20 años la disminución del riesgo de infarto, ¿no es cierto?, mostrando el impacto macrovascular, el llamado legacy effect o memoria metabólica o herencia metabólica. ¿Ok? Entonces, basado en eso es que hoy en día hablamos del daño microvascular. Cuando hablamos de daño microvascular tenemos que ir a la historia. ¿Cuándo se empieza a hablar de daño microvascular? Desde el año 1974, en que Pirard muestra una estadística personal de su práctica médica privada en Bruselas, porque Pirard vivía en Bruselas, y él muestra una relación entre glucosa de sus pacientes y complicaciones. O sea, el primero que llama la atención de la relación glucosa-complicaciones fue Pirard. Él decía, mis pacientes que estaban mal controlados tenían más complicaciones, los que estaban bien controlados tenían menos complicaciones. Pues bien, esa era una observación de Pirard, ¿no es cierto? Pero ya vimos que el año 98 se publica UKPDS que demuestra la relación contundentemente, pero el diabetes tipo 1 ya se había publicado 5 años antes del estudio DSST. Recuerden que entonces que en diabetes tipo 1 también hay un estudio que es el DSST. Hay otros, el DSST tuvo su seguimiento a 10 años también, que se llamó DSST EDIC. ¿Ok? Hay otros estudios, el estudio Steno 2 de la clínica Steno es otro que también lleva a la misma conclusión, ¿ok? Entonces, no es solamente el estudio UKPDS. Al final, lo más importante es tener la idea de que cuanto antes intervengamos y de forma cada vez más agresiva para buscar la mejor hemoglobina glucosilada, va a ser más beneficioso para el paciente, tendrá menos complicaciones micro y menos complicaciones macro. Las complicaciones en general se dividen entonces en macroangiopáticas, o sea, de grandes vasos, la cardiovascular, cerebrovascular y la de los miembros inferiores, la gangrena. Y las microangiopatías se dividen en dos fundamentalmente, la retinopatía y la nefropatía.
La neuropatía, la mayoría de investigadores la ponen aparte, no la ponen como una microvascular. ¿Por qué? Porque la neuropatía tiene combinación de micro, macrovascular y de autoinmunidad también incluso. O sea, la neuropatía es bastante compleja. Y además, alguna complicación que la tenemos aparte es el pie diabético. ¿Por qué? Porque el pie diabético es la unificación de la macro, de la polineuropatía, de la nefropatía, retinopatía, es decir, el pie diabético concentra todos los males, las 7 plagas de Egipto van a ocurrir en un pie de un diabético mal controlado. Por eso es que en nuestro país seguimos teniendo diabéticos con pie diabético, porque no llegan a entender, no se tratan, no se controlan y terminan siempre con un problema de destrucción, digamos, de su parte macrovascular y de la microvascular. Pues bien, ¿cómo se explica hoy en día el rol de la hiperglucemia en la destrucción o el daño microvascular? El aspecto etiopatogénico más importante del rol de la hiperglucemia es el aumento de los radicales superóxidos, lo que se conoce como el estrés oxidativo. Una persona con hiperglucemia tiene estrés oxidativo aumentado, ¿ok? Eso es como concepto básico. O sea, y eso lo van a ver ustedes cuando hagan su clase de la placa de ateroma. La placa de ateroma, ¿por qué se da? Porque los macrófagos tisulares empiezan capturando un LDL, por ejemplo, glucosilado y oxidado. Entonces, eso ocurre porque en el diabético, por ejemplo, ocurre esa oxidación aumentada, el estrés oxidativo. Pero además, otro aspecto que ocurre cuando hay glucosa elevada es la disminución del gliceril-aldehído 3-fosfato deshidrogenasa. O sea, toda hiperglucemia lleva a esa disminución del gliceril-aldehído 3-fosfato deshidrogenasa, y eso hace que se abran vías metabólicas que normalmente no se abren. Ustedes saben que cuando uno es sano, ¿qué hace con la glucosa? Así te comas 3 helados, 2 tortas. Si eres sano, haces tu deporte, ¿qué haces? ¿Dónde termina tu glucosa? En el ciclo de Krebs. Y terminas produciendo ATP. En ese caso me acabo mi bebida. Esa es una persona sana. Pero ¿qué pasa con el diabético? El diabético no va al ciclo de Krebs. Ya hemos visto que tiene resistencia a la insulina, que empieza a aumentarle la glucosa, y como le empieza a aumentar la glucosa, baja el gliceril-aldehído 3-fosfato y se abre vías como lo que se llama la vía de los polioles, por ejemplo. O se abre la vía de las exosaminas. ¿Por qué? Porque ya la glucosa no va al ciclo de Krebs. La glucosa empieza a vagar por toda la economía y tiene que ser metabolizada. No puede estar circulando. Y para metabolizarse, como no entra al ciclo de Krebs, tiene que entrar a algún lado. Entonces se abre una ventana para que salga la vía de los polioles. Se abre otra ventana para que salga la vía de las exosaminas. Entonces, se abren vías anormales en la economía de una persona normal. En el diabético se abren. Entonces, se van produciendo cambios, ¿ok? Una serie de cambios. Por ejemplo, al acumularse gliceril-aldehído 3-fosfato, eso va a aumentar la síntesis de una sustancia que se llama diacilglicerol. Eso activa isoformas de proteína quinasa C. La proteína quinasa C es importantísimo como intermediario, como segundo mensajero de diversas acciones metabólicas en las células. Pero, ¿qué pasa cuando se empiezan a producir isoformas anormales? Porque normalmente nosotros trabajamos con una proteína quinasa C, pero diríamos monomérica. ¿Qué pasa con el diabético? El diabético empieza a producir isoformas, la beta, la delta, y entonces, ¿qué pasa? Que la proteína quinasa ya no tiene la misma actividad. Y al producirse ese cambio de la actividad de la proteína quinasa es que empieza a aumentar, por ejemplo, la endotelina 1. Empieza a aumentar el factor de transformación fibroblástico, empieza a aumentar el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, empiezan a aumentar los factores de crecimiento endotelial, es decir, una serie de sustancias que van a alterar el metabolismo, por ejemplo, endotelial en general.
Y por eso es que se dice que la diabetes es una inflamación de bajo grado. ¿Por qué? Porque el diabético, ¿qué le pasa cuando empieza a aumentar todo esto? Ya hemos dicho, proteína quinasa C aumenta endotelina. La endotelina es una de las sustancias que producen vasoconstricción, por ejemplo. Como hay estrés oxidativo, empieza a haber inflamación endotelial. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué cosa pasa? El diabético empieza a inflamarse en general. Eso pasa cuando está hiperglucémico. Además, ya vimos de la vía de las hexosaminas. Se han creado una serie de tratamientos inhibidores de la 2-reductasa, la ruboxis taurina, que es un inhibidor de la proteína quinasa C. Se usa todavía vitamina E para modificar la formación de los factores de glucosilación avanzada, como vamos a ver en unos minutos, pero ninguno de esos tratamientos han logrado detener el daño endotelial en el diabetes. Vean, si ustedes revisan ruboxis taurina, recién ha sido publicado hace unos 3 años, 4 años, antes de la pandemia justamente. Se pensaba que iba a ser el gol y que con eso íbamos a intervenir en la génesis de la microangiopatía. Nada, la ruboxis taurina no produjo nada, a pesar de inhibir la proteína quinasa C en sus formas beta y delta. Se pensaba que inhibiéndolos se mejoraba toda la cascada y no fue así. En resumen, por las Entonces, puras. el rol que va ejerciendo la hiperglucemia realmente va inflamando al diabético, se va inflamando el diabético de manera que además se van produciendo cambios epigenéticos. El tener glucosa elevada va a producir en el tiempo cambios en el promotor nuclear kappa beta, subunidad P65, por todos ustedes conocidos, porque es es la génesis de todo lo que es cascada inflamatoria, interleuquina 6, interleuquina 2, todos están estimulados por el factor nuclear kappa beta. Entonces, esa hiperglucemia que induce cambios en este promotor es el que agrava el daño endotelial, pero eso en el tiempo, y eso se llama epigenética, va a producir cambios directamente ya, diríamos, en el regulador de la síntesis de este factor nuclear, y por eso que el diabético en el tiempo hiperglucémico termina teniendo cambios genéticos que le van a permitir que tenga alteración de la síntesis de este factor nuclear. ¿Okay? Otro factor importantísimo en la génesis de la microangiopatía es la producción de productos finales de glucosilación o de glicación avanzada. En inglés, AGE. AGE de Advanced Glycation End Products, es del inglés. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cosa es un producto final de glucosilación avanzada? Para entender la glucosilación, entendamos que es, por ejemplo, una catarata del diabético. El diabético, usted sabe que cuando uno llega a los 80 años podemos tener cataratas. Si llego a los 80 años, puede ser que tenga catarata. No soy diabético hasta ahora, pero a los 80 puedo tener catarata. ¿Por qué? Catarata senil, por 80 años, digamos. Pero el diabético, ¿a qué edad empieza a tener catarata? A los 50 años, o sea, 30 años antes de lo normal. ¿Por qué? Porque el cristalino es una proteína. Cuando la glucosa está elevada, el ojo se llena de azúcar. Y el azúcar primero se pega a las proteínas. Usted sabe que hay lo que se llama el cuerpo de Amadori. Se recordarán ustedes de su bioquímica. Se forman los cuerpos de Amadori. Y en los cuales hay un enlace iónico. O sea, entra, sale, hasta que es tanta la cantidad de glucosa que termina haciéndose un enlace covalente, ya no es iónico. Cuando el enlace es covalente, ya el azúcar no se despega. Ya no se despega y entonces las proteínas que están glucosiladas, ya están glucosiladas y nadie la puede desglucosilar. Y ahí es como el trabaleco, aquel que lo desglucosilare. Un gran desglucosilador, no existe eso, no existe todavía ninguna medicina que lo logre. Y ustedes se van a dar cuenta cuando le dan la mano a un diabético antiguo, maltratado. Ustedes le dan la mano y su mano es una mano toda como de un muñeco tiesa.
Por eso es que uno de los signos clásicos de esta glucosilación es lo que se llama el signo del rezo. Se ve en los diabéticos tipo 1, en los niños, que cuando van a rezar, rezan así. Bueno, eso era antes, porque ahora los diabéticos tipo 1 en Europa, Estados Unidos ya no llegan a esto, pero nosotros todavía tenemos eso en los diabéticos tipo 1 y los tipo 2. Cuando van a rezar, rezan así. ¿Por qué? Su mano está dura, no pueden hacer esto. Tienen quiroartropatía, así se llama, quiroartropatía. ¿Por qué está duro su articulación? Porque está glucosilada. Así como la catarata se glucosila el cristalino, la articulación se glucosila y tienes una quiroartropatía. ¿Ok? Entonces, la glucosilación es una forma en la cual las proteínas se van glucosilando y cuando se van metabolizando ya no se pueden destruir. Usted sabe que con una proteína que se termina de metabolizar, ¿en qué acaba? En un aminoácido, ¿no es cierto? Y se metaboliza al 100%, como el huevo, por ejemplo. El huevo se metaboliza al 100%, hasta el último aminoácido. Por eso que es la mejor proteína, es la más barata y es la mejor. O sea, no comer huevo es desaprovechar una proteína de altísima calidad. Se metaboliza 100%. Pero ¿qué pasa con el resto de proteínas? Cuando están glucosiladas, he dicho que hay enlace covalente. Se empiezan las proteasas a metabolizar, pero van a quedar proteínas de 2, 3, 4, 5 aminoácidos y eso se llaman AGEs. Son productos finales de glucosilación avanzada. Y lo interesante, el riñón es el ejemplo típico, los nefrólogos lo han estudiado. Los riñones tienen esto, los RAGE, los receptores de AGE. Entonces, paradójicamente es como que tenemos receptores para un suicidio, ¿no es cierto? Si yo soy diabético y produzco AGEs y tengo receptores en mi riñón, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a autodestruirme, es lo que pasa con el riñón. Por eso que el riñón tiene una especie de autodestrucción cuando uno es diabético. Y es producido por sus receptores a productos finales de glucosilación avanzada. Pero no solo eso, los productos finales de glucosilación avanzada pueden entrar y trastornar los factores de transcripción, los RNA mensajeros, es decir, una serie de ligandos de sus receptores y de las propias proteínas que alteran. O sea, el diabético está intoxicado de sus células de AGEs. Solamente que como eso no duele, no huele, nadie se da cuenta. Lo único que te das cuenta clínicamente cuando le dices, a ver señor, junte la mano, no puede, está así. O le miras el fondo de ojo y no lo puedes ver porque ves una tremenda catarata. Y tiene 50 años, es diabético, pues, tiene productos finales de glucosilación avanzada. ¿Ok? En resumen, Brownlee, que es un diabético tipo 1, que ganó el premio el año 2010, creo, de la Asociación Americana de Diabetes, donde hacía un análisis de su vida desde los 5 añitos y que empezó siendo diabético tipo 1 a los 30 y tantos, cuando presenta en la Congreso Americano de Diabetes esta su teoría que unifica todo lo que yo he hablado, los ROS, los AGEs, la formación de diacilglicerol, en realidad todo, vean, todo como él dice, armando todas estas etiopatogenias de la microvasculatura en lo que es su destrucción de la microangiopatía. En realidad, la diabetes lleva, por la especie reactiva de oxígeno, al final lleva a toda la cascada de lo que hemos hablado. Y ahí él lo resume en esta transparencia donde está resumido todo. Y por eso ganó el premio. Se llama el premio Banting. El premio Banting fue de Brownlee, donde él, como él dice, pues, y daba gracias. Ustedes saben que él es un chico que a la época que tuvo 5 años, meterse 5 veces al día insulina, que sus padres lo hacían, sin lo que hay ahora, que es bomba de infusión, sino que le ponían insulina cada vez que comía para que crezca, estudie. Un investigador de la talla de Brownlee, hoy en día tiene como 50 años y no tiene ninguna complicación. ¿Por qué? Porque se clavó 5 veces al día su insulina. No pensó como nuestra gente que, ¿cómo va a poner tanta insulina? Me va a hacer daño.
O sea, se deja llevar por tonterías cuando la ciencia ha demostrado, ya pues está demostrado, está en la vida de Brownlee, él mismo lo dice con sus fotos, ahí apareció mi diabetes a los 5 años. A los 7 años estaba poniendo mi insulina yo mismo. A los 9, 10, me casé, tiene hijos. O sea, es una vida normal de un niño de 5 años con diabetes, con sus hijos, su esposa, su vida de investigador, de diabetólogo. O sea, lo pueden leer, debe estar en ¿cómo se llama? Wikipedia o otro sitio para que vean una realidad pues, de cuando uno no se deja llevar por tonterías, ¿no? Que la insulina te deja ciego, que te vas a acostumbrar, cosas de ese tipo, ¿no? Pues bien, para tener complicaciones crónicas no solamente se necesita tener glucosa alta, hay una predisposición genética. Desgraciadamente es así. Por eso algunos dicen, doctor, pero yo conozco una persona que no se controlaba nadita y no está ciego. Bueno, pues, ¿eso puede existir? Sí, señor, puede existir. Pero no por un caso así. Vamos a dejar que todo el resto esté hiperglucémico porque hay un señor que ha estado hiperglucémico y no se ha quedado ciego. No tiene retinopatía. Claro, es que eso es predisposición genética. Y cada uno de nosotros no sabemos si somos diabéticos, a qué iremos a estar predispuestos. Entonces, mejor es siempre buen control. En segundo lugar, las complicaciones tienen que ver, ya hemos visto, con la hiperglucemia, pero además con la presión arterial alterada, con los lípidos que agravan las complicaciones y con la obesidad y factores externos como el tabaco. El tabaco agrava la problemática. Empecemos con la oftalmopatía. Y la oftalmopatía es porque al decir oftalmopatía estamos englobando la catarata, el glaucoma, pero la madre diríamos, la madre del cordero, la que todo el mundo busca es la retinopatía. Nadie busca el glaucoma, la maculopatía, la catarata, o nadie se acuerda que es parte de una oftalmopatía. Pero si nos vamos a la retinopatía, que es la que uno busca, se divide en no proliferativa o de fondo, la no proliferativa y la proliferativa, la que antecede a la ceguera. Acá están, ahí está la gráfica. Cuando uno empieza su diabetes, como es hipertenso, usualmente empieza a tener pequeños microhemorragias que no duelen y nadie le da bola a la microhemorragia. Además, como hay daño de microvasculatura por los ajes y todo eso, empieza a haber salida de suero a través de los vasos finales, los pericitos de la retina. Entonces, cuando sale inicialmente el suero, se le deposita colesterol y triglicéridos. Y de un exudado blando pasa a un exudado duro. El blando puede revertir, el duro ya no revierte. Hagan lo que le mejore la glucosa, ya está depositado el colesterol, está depositado el triglicérido, y entonces ya ese suero que está en la retina con colesterol y todo, o sea, los fibroblastos lo rodean y ya se hace como si fuera un área de poca vascularización, ¿no es cierto? Y son múltiples, lo que se llaman los exudados duros, que van produciendo lo que se llama la retinopatía no proliferativa, donde se va depositando el colesterol y todo. Pero, como estas son áreas que van haciendo isquemia, lo que ocurre es que va proliferando neovasos. Tratando de dar circulación a las áreas isquémicas, forman neovasos. Y entonces pasamos a la etapa proliferativa. El problema es que en el afán de proliferar, llega un momento en que se desprende la retina. Por eso que la etapa proliferativa es una etapa pre-ceguera. El diabético que tiene gran proliferación puede terminar ciego porque se le cae la retina. Una forma de ceguera reversible en diabetes es la maculopatía. La maculopatía diabética. Ustedes saben que nosotros vemos, este es el fondo del ojo, acá está el nervio óptico. 1, 2 nervios ópticos hacia la zona temporal está una zona que se llama la mácula.
Esta es la zona con que vemos. Toda nuestra visión está acá. La visión periférica es desdeñable. Todo está acá. ¿Qué pasa si empieza a ver como acá microhemorragias, edema a nivel macular? De un momento a otro el paciente viene desesperado, doctor, ya no veo, no puedo ver. ¿Qué ha pasado? Ha quedado con ceguera, pero por maculopatía. Esa maculopatía es reversible. Hoy en día, lo que hacen es, por ejemplo, láser en la región periférica, donde los vasos se han inflamado, los coagulan, con el láser los fotocoagulan y va bajando entonces el edema. ¿Ok? Entonces, de esa manera se baja el edema y el sujeto recupera la visión. La otra forma, como vamos a ver, es si ha habido proliferación de vasos periféricos, es usando estos inhibidores de la proliferación vascular endotelial que hay en el mercado nacional. No, ya no es nada nuevo eso. Y al inyectarle en el ojo, eso hace que los vasos se retraigan y entonces empieza a bajar el edema y el sujeto recupera la visión. Entonces, hay una ceguera que es reversible, la de la mácula, y hay una ceguera irreversible, la de la retina. Cuando la retina cae no hay nada que hacer. El diabético dice, doctor, hoy día me levanté y empecé a ver todo rosado. Ya cuando alguien ve todo rosado, no es que es hincha del Sport Boys, no. Bueno fuera, ¿no? Que fuera hincha del Sport Boys y todo lo ve rosado. No, todo lo ve rosado porque empezó a sangrar el vítreo. Y cuando el vítreo sangra, tú ves todo rosado. Pero eso ya es el heraldo de la ceguera. Al día siguiente ya no ve rosado, ve rojo y de un momento a otro queda ciego. Queda ciego totalmente. Esa sí es ceguera irreversible. No hay nada que hacer ahí. Para que eso ocurra, para que haya ceguera, tiene que haber varios factores. El tiempo de diabetes, a más tiempo de exposición a la diabetes, más ceguera. El grado, a más hiperglucemia, a más descontrol, mayor ceguera. El tener hipertensión arterial dislipidemia asociada agrava la posibilidad de ceguera. El tener alguna forma de neuropatía autonómica, o sea, del sistema nervioso autónomo, agrava la posibilidad de ceguera. El ser nefrópata agrava. ¿Por qué? Porque el nefrópata empeora la hipertensión. El que tiene glaucoma, presión intraocular, agrava la ceguera. Los que son miopes también. O sea, que el miope tiene el ojo ensanchado. Si está así y encima tiene desprendimiento, se desprende un 2x3 el miope. Y lo que es grave que no se sepa es que el embarazo puede llevar a ceguera. Recuerden que la mujer, dijimos hace un rato, en la placenta secreta una serie de factores de crecimiento. Somatomamotrofina, prolactina, placentaria. ¿Qué pasa con la mujer cuando está embarazada y es diabética y tiene ya retinopatía? Sus factores de crecimiento placentarios agravan la retinopatía. Por eso que mujer embarazada tiene que ser bien evaluada la retina para ver si antes de que empiece su trabajo de parto ya es fotocoagulada o le ponen estos inhibidores de los factores de crecimiento vascular endotelial. ¿Ok? Entonces, el embarazo es factor de ceguera. El tratamiento, aparte del médico, que ya lo acabamos de ver, hoy en día es la panfotocoagulación o estos anticuerpos contra los factores de crecimiento vascular endotelial, los anti-BEG. Esos BEG, inhibidores del factor de crecimiento vascular endotelial, el primero que se usó fue un corticoide, triancinolona, pero evidentemente fue muy débil su acción. Los que hoy en día se usan, y muchos de ustedes de repente tienen familiares, amistades que han usado, el más usado por ser el más antiguo es el Avastin, nombre comercial Avastin, que es un anticuerpo monoclonal contra el VEGF, factor de crecimiento vascular endotelial, Vascular Endothelial Growth Factor, es el bevacizumab. En Perú tenemos ahora nuevo el Lucentis, que es la otra nombre comercial, teóricamente mejor, que más potente que el bevacizumab, que es el ranibizumab. Finalmente, cuando ya hay destrucción en vítreo, se puede llegar a vitrectomía. Sobre todo cuando hay edema macular, se puede llegar a vitrectomía, o sea, sacar el humor vítreo.
¿Ok? Nos vamos a la nefropatía. La nefropatía se define como el aumento en la excreción urinaria de proteínas, más de 500 miligramos en 24 horas, en la presencia de retinopatía y sin otras causas. Esa es la definición de nefropatía. Desde hace más de 30 años esa es la definición. Es la definición de Mogensen y todavía sigue siendo válida. Y fue hecho en diabéticos tipo 1, pero es válida para diabéticos tipo 2. Comparativamente, vean ustedes, como hay más diabéticos tipo 2, hay más nefropatía tipo 2 en diabéticos tipo 2 que en diabéticos tipo 1. Va pasando el tiempo, pero en los que llegan a los 25 años y si no tienen nefropatía, esto no va así, sino que ahí ya se estabiliza. Por eso que dijimos hace un rato, es genético también, tienes que tener predisposición. Si a los 20 años, a pesar de tu mal control, no has hecho nefropatía, ya no lo vas a hacer. Esa es otra, importante también tener en cuenta, ¿ok? Ahora, la historia natural de la nefropatía es esta. El diabético tiene una etapa normoalbuminúrica, donde lo que tiene es hiperfiltración, una depuración más de 140 mililitros minuto, corregido. Cuando ustedes ven una filtración más de 140, ese diabético está en la etapa 1 Mogensen. Digo 1 Mogensen porque es lo típico descrito en diabéticos tipo 1. Diabetes de tipo 2 se aplica, pero tiene algunas diferencias, vamos a ver. Entonces, en fase 1, hiperfiltración, pero con normoalbuminuria. Pasa el tiempo y como no duele, el diabético pasa a la etapa silente, donde el diabético sigue mal controlado, pero no pasa nada porque no ve nada. Él dice, pero estoy bien, orino normal, no pasa nada. Pero si le hacen una anatomopatología, le hacen una biopsia, hay cambios anatomopatológicos. O sea, ya hay destrucción del glomérulo, pero él no tiene síntomas. Eso se le llama fase silente. Hasta que pasa, después de unos 7, 8, 10 años, a la tercera fase, microalbuminuria. Cuando el diabético pasa de 20 microgramos minuto en orina minutada hasta 200 es microalbuminuria. Lo importante de la microalbuminuria es que puede ser reversible. El problema es cuando se pasa de micro a macro y ya botas más de 200 microgramos minuto, ya no hay marcha atrás. Vas a ir a diálisis sí o sí, tarde o temprano. Por eso es que la microalbuminuria es tan importante, porque si usted detecta microalbuminuria, tiene que decirle, señor, hay que revertirla, porque si lo deja avanzar, compre su seguro, porque usted va a ir a diálisis, ¿no es cierto? Termina sin insuficiencia renal crónica. Y además, porque con microalbuminuria ya tu riesgo de muerte aumenta. Es otro factor de riesgo cardiovascular, la microalbuminuria. ¿Qué? Es otro factor de riesgo cardiovascular. Ahí está en miligramos por minuto, pero vean su equivalencia. Esto se usa más en Perú ahora último. 30 miligramos por gramo de creatinina, o sea, corregido a creatinina, ya es microalbuminuria. De 30 a 299, más de 300 ya es macroalbuminuria. En lo que reportan los laboratorios mayormente acá en Lima. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que evoluciona la nefropatía. Hoy en día, las instituciones a los que les gusta la nefrología sabrán que en su teléfono ya deben tener todos, en su smartphone ya tienen la aplicación esta de Calculate, todos lo tienen, Calculate, ¿sí? Importante que lo tengan porque ahí ustedes van a calcular ya no con Cox-Profugol, que era 140 menos la edad dividido entre la creatinina por el peso dividido entre 72, esa era la fórmula de Cox-Profugol. Ahora en su aplicativo ustedes tienen la filtración glomerular, MDRD o CKD, que son las dos formas, para catalogar al diabético de acuerdo a la filtración glomerular y de acuerdo a la albuminuria. Así es la forma ya gráfica en que ustedes catalogan al diabético. ¿Y
Importante saber que la nefropatía tiene tratamiento, sí. Vean ustedes, desde los años 90 ya se había demostrado en 94 pacientes diabéticos microalbuminúricos normotensos que una minidosis de enalapril comparado contra placebo durante 5 años, vean cómo enalapril lo mantiene. En cambio, cuando usas placebo, te vas aumentando la microalbuminuria. Por eso es que uno puede usar enalapril aún en normotensos, en mini dosis, para prevenir el avance de microalbuminuria. Pero no solamente un inhibidor de enzimas convertidoras como enalapril, sino también bloqueadores del receptor de angiotensina como irbesartán. En este estudio del año 2001 también se comparó irbesartán contra placebo. Imagínense, ahora sería antiético, pero en esa época se comparó contra placebo. Un grupo usó placebo y otro grupo irbesartán, y evidentemente los que usaban irbesartán estabilizaban la microalbuminuria. Los que usaban placebo se iban hacia la macro, o sea, hacia la insuficiencia renal. ¿Ok? Entonces, eso es importante. En resumen, para prevenir nefropatía, mejorar el control de glucosa, mejorar presión arterial, reducir el nivel de proteinuria y ECAS-ARA2, reducir el LDL menos de 100, quitar tabaco y restringir la ingesta proteica. Cuando uno ya tiene algún grado de nefropatía, la reducción de ingesta proteica, hay discusiones de diversos tipos, pero es preferible disminuir. ¿Ok? Finalmente, la neuropatía. La neuropatía diabética puede dividirse en formas difusas, que son de dos tipos: la polineuropatía periférica distal y simétrica, sensitivo y motora, que es una neuropatía de fibras cortas, largas o mixtas, siendo la neuropatía más frecuente. Es una forma difusa, porque se altera difusamente una serie de nervios, fundamentalmente distales, y va ascendiendo, ¿no es cierto? Es la que a uno le arde, le quema la planta de los pies y va ascendiendo hacia las rodillas. Es una forma de neuropatía difusa. Otra es la neuropatía autonómica, o sea, esta cardiovascular, urogenital, sudomotora, o sea, una serie de compromisos del sistema nervioso autónomo comprometen muchos nervios, por eso se llaman difusas. En cambio, tienen otra forma de neuropatía, que es una mononeuropatía o una radiculopatía, donde se compromete un nervio o una raíz, no como el otro, que es difusa. La mononeuropatía puede ser craneal, o sea, tercer par, cuarto par, o puede ser periférica, radial, cubital, ¿ok? Y las radiculopatías es la mal llamada amiotrofia diabética, por ejemplo, esa es una radiculopatía. En la fisiopatología de la neuropatía, por eso les decía al inicio que la gran mayoría de investigadores no considera a la neuropatía una microangiopatía, porque vean ustedes, vean todo lo que interviene en la génesis de la neuropatía. Glucosilación no enzimática, ya vimos AGES. Autoinmunidad, o sea, hay autoinmunidad involucrada en diversas formas de neuropatía en diabetes. Los clásicos factores de lo que es especie reactiva de oxígeno. Especie reactiva de oxígeno, alteración del factor nuclear gamma beta, disfunción endotelial y insuficiencia microvascular, o sea, daño del propio vaso, de los vasos nervorum del propio nervio, también están alterados. Entonces, se involucra una serie de factores que no son solamente microvasculares, sino también macrovasculares, como los vasos nervorum. Entonces, es bien complejo la neuropatía, siendo, valga la redundancia, y volvemos a repetir, la polineuropatía periférica distal y simétrica, sensitiva principalmente, en media, en bota o en guante o en ambas, al inicio asintomáticas, pero después con adormecimientos, parestesias, al final hiperestesias e incluso alodinia, con el dolor neuropático en las piernas, en las manos,
teniendo como signos la disminución de la sensibilidad protectora de los dedos de los pies, debilidad en los músculos de los pies y finalmente atrofia. Por eso los diabéticos tienen sus dedos en garra o en martillo, ¿no es cierto? Eso ocurre en las diversas formas de neuropatía. Después tienen las mononeuropatías. La diferencia entre la polineuropatía periférica distal y simétrica es que esa es irreversible. En cambio, las mononeuropatías son reversibles. Vean esta mononeuropatía del tercer par, esta mononeuropatía femoral, van a revertir con el paso de los meses. O sea, las mononeuropatías pueden revertir, en cambio las polineuropatías no revierten. ¿Ok? Pregunta de examen. Y la otra forma difusa es terrible en el diabético. Vean, el diabético puede tener problemas de sudoración parcelar, disgeusia o ageusia, paro respiratorio súbito, hipotensión postural, gastroparesia diabética, diarrea diabética, disfunción vesical diabética, impotencia sexual, la llamada disfunción eréctil, edema neuropático diabético, artropatía de Charcot, aumento de flujo sanguíneo periférico. El diabético tiene los pies rojos y cree que está infectado, y no, es una forma de neuropatía autonómica. La disminución de la respuesta a la hipoglucemia y el reflejo cardiovascular anormal, disfunciones esofágicas y reflejos pupilares anormales, todos esos son formas de neuropatía autonómica. ¿Ok? Doctor, Sí. ¿se considera esa la complicación más grave? ¿La autonómica? Bueno, el problema de la autonómica es que muchas veces puede llevar a muerte súbita, sobre todo en cirugía. Por eso que los anestesiólogos saben